Clara sentía la paja crujir bajo sus pies descalzos mientras Miguel la acorralaba con suavidad contra la madera oscura del establo. El aroma a tierra húmeda y a caballo se mezclaba con su respiración entrecortada, creando un ambiente cargado de tensión y deseo contenido. Sus manos, grandes y ásperas por el trabajo duro, subían lentamente por sus muslos, atrapando el borde de su falda y levantándola con un gesto silencioso, dejando su piel expuesta al aire fresco de la mañana. «Si alguien entra», susurró Clara, temblando. Miguel esbozó una sonrisa pícara y rozó sus labios con los suyos. «Nadie sospecha nada. Todos están ocupados en el campo». Sus miradas se cruzaron con una mezcla de complicidad y anhelo. Cuando el cuerpo de Miguel se pegó al suyo, Clara supo que no habría vuelta atrás. Los caballos, inquietos, relinchaban como si ellos también entendieran la prohibición de aquel momento. En ese establo, un lugar donde nunca debía ocurrir algo así, Clara dejó de ser la mujer invisible que su marido había olvidado para convertirse en algo más. Miguel no fue el único, solo el primero. Clara tenía 54 años y hacía más de 20 había dejado Madrid para seguir a su marido a una finca en la provincia de Salamanca. Al principio, la vida rural le parecía un refugio romántico, despertar con el canto del gallo, pasear entre los campos al amanecer, sentir la tierra bajo sus manos. Pero con el tiempo, la rutina se volvió pesada y la distancia con su esposo insoportable. Miguel era un hombre seco, que trabajaba de sol a sol y apenas le dirigía la palabra. Las noches eran silenciosas, limitadas a una cena rápida, una cerveza frente a la televisión y encuentros en la cama sin deseo, solo por costumbre. Sus ojos jamás buscaban los de ella, ni se interesaban por su bienestar o sus emociones. Clara había dejado de quejarse. En el espejo veía a una mujer madura, aún con curvas, pero con una mirada apagada. Sabía que podía seguir siendo atractiva, pero para Miguel ella era solo parte del mobiliario. La finca era grande y necesitaba cada vez más manos para trabajar. Un verano, sin consultarla demasiado, Miguel contrató a 3 trabajadores extranjeros, 2 jóvenes rumanos, Mia y Andrei, y un portugués llamado Tiago. Tenían entre 25 y 30 años, fuertes, incansables, y se movían por la finca con una energía que le recordaba a Clara lo que había perdido. Cada mañana los veía desde la ventana de la cocina, sudando bajo el sol mientras reparaban cercas, cargaban pacas de heno o cuidaban a los caballos. Sus risas llenaban el aire, un contraste brutal con el silencio frío de sus días. Al principio, solo los saludaba con un gesto leve. Ellos respondían con cortesía, pero había algo en sus miradas que ella no había visto en años, una chispa, un brillo de curiosidad. Recordaba la primera vez que sintió algo diferente. Fue una tarde cualquiera, cuando salió al establo para dejar unas cosas y se cruzó con Miai. Él estaba cepillando a uno de los caballos, con la camisa desabrochada y el torso cubierto de sudor. La miró y sonrió, pero no fue una sonrisa cualquiera, sino una que la atravesó de pies a cabeza. «Señora Clara», dijo con un acento suave, «tenga cuidado, que el suelo está resbaladizo». Le tomó del brazo con un roce apenas perceptible, pero suficiente para que algo dentro de ella despertara. Sintió una corriente que le recorrió el cuerpo, como si de pronto recordara que aún era mujer, que aún podía ser vista. Aquella noche, mientras Miguel dormía roncando a su lado, Clara estaba despierta pensando en la forma en que Miai la había mirado. Y no era solo él. También Tiago le lanzaba miradas largas cuando creía que no lo veía, y Andrei sonreía cada vez que ella pasaba cerca. Al día siguiente, Clara se arregló un poco más de lo habitual. Se puso un vestido sencillo, pero que marcaba sus curvas, y un perfume que había olvidado usar. No esperaba nada, o eso se repetía, pero cuando salió al patio y sintió sus ojos sobre ella, supo que algo estaba cambiando. Los caballos, el establo, el aroma a heno, todo se volvía un escenario de una historia que ni ella misma terminaba de comprender. Aquella mañana era más cálida que de costumbre. Clara se levantó temprano para revisar la despensa y llevar unas cosas al almacén de herramientas. Vestía una falda ligera sin pensarlo demasiado, pero al pasar frente al establo sintió 3 pares de ojos clavados en ella. Tiago, con su aire despreocupado, se quitó la gorra para saludarla. «Está más guapa que el sol de hoy, señora», dijo con un guiño descarado. Clara se rió nerviosa.
Dejad de decir tonterías y seguid trabajando, que mi marido no quiere vagos, respondió intentando sonar firme, pero la complicidad se colaba en su voz. Miai estaba cargando pacas de heno. Cuando la vio, se enderezó y pasó la mano por la frente sudada. Caminó hacia ella despacio, sin apartar la mirada. Le traje esto, dijo, ofreciéndole una pequeña flor silvestre que había encontrado en el campo. Pensé que le alegraría el día. Clara se quedó quieta, sorprendida por el gesto. La tomó con cuidado. Gracias, Miai. Es muy bonita. Él sonrió, pero sus ojos decían algo más. Y justo entonces Andrei salió del establo con la mirada fija en ellos. No dijo nada, pero un escalofrío recorrió a Clara. Era como si todo estuviera cargado de un significado que nadie se atrevía a pronunciar. Por la tarde, cuando fue a dejar pienso para los caballos, encontró a Miai de nuevo, solo. El establo olía a heno y madera húmeda. Se acercó para dejar el saco y él se giró lentamente. «Señora Clara, ¿puedo preguntarle algo?», dijo en voz baja. «Dime. ¿Por qué parece triste, aunque siempre sonríe?». Clara se quedó sin palabras. Nadie le había preguntado eso en años. Nadie se había detenido a mirarla realmente. «Porque a veces la vida no es como la imaginabas», respondió intentando no temblar. Miai dio un paso más cerca. Podía sentir su respiración, las gotas de sudor que resbalaban por su cuello. ¿No debería estar triste? ¿No debería alguien como usted? Antes de que pudiera decir algo, escucharon pasos afuera. Andrei entró rompiendo el momento. Miró a Miai y solo dijo, «Hay trabajo en el campo». «Vamos». Miai asintió, pero al salir rozó la mano de Clara suavemente, como si quisiera dejarle un mensaje silencioso. Ella quedó sola, con el corazón acelerado. Sabía que estaba jugando con fuego, pero la chispa ya había prendido. Esa noche, mientras Miguel dormía roncando a su lado, Clara no podía dejar de pensar en ese instante, en esa flor, en esa pregunta, y en lo que pasaría si algún día dejaran de frenarse. Porque sentía que todo se estaba acercando peligrosamente. El verano hacía que todo se sintiera más intenso, el aire olía a hierba fresca, a sudor y a algo salvaje. Clara había pasado la mañana limpiando la cocina, pero no dejaba de mirar por la ventana. Afuera, Miai y Tiago reparaban una cerca, y Andrei llevaba agua a los caballos. Cada movimiento de ellos la hipnotizaba. Cuando salió con una jarra de limonada, ya era casi mediodía. El sol caía a plomo y sus camisetas estaban empapadas, pegadas a la piel. «He pensado que deberían refrescarse un poco», dijo intentando mantener un tono neutro. Tiago fue el primero en acercarse, tomó un vaso y la miró directamente a los ojos mientras bebía. Una mirada descarada, pero cargada de curiosidad. Miai vino después. Cuando le pasó el vaso vacío, sus dedos se quedaron un segundo más sobre su mano. Apenas un instante, pero suficiente para que la respiración de Clara se agitara. Andrei no tomó limonada, solo la observó en silencio con esos ojos que parecían saber lo que ella pensaba, aunque no dijera nada. Clara se marchó rápido, como si escapara de algo que no quería admitir. Pero por la tarde, cuando fue al establo para dejar unas herramientas, lo inesperado ocurrió. Estaba sola, o al menos eso creía. Se agachó para colocar una caja en el suelo cuando sintió una presencia detrás de ella. Se giró y allí estaba Miai. «Señora Clara», su voz era baja, casi un susurro. «No debería estar cargando cosas pesadas». «No es nada, estoy bien», dijo, pero su voz sonaba temblorosa. Él se inclinó, tomó la caja y la colocó sobre una repisa. Su brazo rozó su cintura sin querer, o quizá no tan sin querer. «A veces me pregunto», dijo despacio, mirándola, «si usted es feliz aquí». Clara se quedó muda. Él estaba tan cerca que podía sentir su calor, el olor a trabajo y a tierra. Su corazón latía desbocado. «Eso no es algo que importe», logró decir, aunque sus palabras eran más para convencerse a sí misma. Miai se acercó un poco más. Su mano, grande y áspera, rozó su mejilla. Fue un toque tan suave que Clara se estremeció. «Claro que importa».
Usted no debería sentirse sola. El verano en la finca de Villanueva de la Sierra avanzaba con su ritmo pausado y pesado, pero para Clara, cada día se sentía como un torbellino que la arrastraba sin control. La rutina que antes parecía interminable ahora estaba teñida de miradas furtivas y silencios cargados de significado. Esa mañana, mientras el sol doraba suavemente los campos de trigo, Clara se preparaba con una mezcla de nerviosismo y esperanza. Se había puesto un vestido de lino blanco, ligero, que acariciaba sus curvas sin llegar a ser vulgar, dejando al descubierto sus hombros ligeramente bronceados. Sus zapatos, unas sandalias de cuero gastadas, dejaban ver sus pies delicados y un poco cansados, pero aún firmes. Llevaba un collar sencillo de plata que había heredado de su madre, y unos pendientes diminutos que brillaban con el sol. Aunque la sensualidad era sutil, había en ella un aura de mujer redescubierta, que atraía más miradas de las que se atrevía a admitir. Al salir al patio, el aroma a heno recién cortado y tierra mojada la envolvió, recordándole la mezcla de belleza y dureza que definía su vida en el campo. Miai estaba cerca, reparando una cerca con movimientos seguros y mesurados, la camisa desabotonada hasta la mitad, dejando a la vista un torso marcado por el trabajo y el sol. Sus ojos se posaron en Clara, y una sonrisa ladeada apareció en sus labios, como un secreto compartido. «Buenos días, señora», dijo con un ligero acento rumano, pero la formalidad se desvaneció al ver su vestido. «Parece que hoy el sol compite con su belleza». Clara se sonrojó ligeramente y se limitó a responder con una sonrisa tímida, consciente de que la frontera entre lo prohibido y lo deseado se estrechaba con cada palabra. Mientras tanto, Tiago apareció con su habitual aire despreocupado, fumando un cigarrillo y con la gorra ladeada hacia atrás. Llevaba una camiseta blanca manchada de polvo y unos pantalones vaqueros ajustados que resaltaban sus piernas atléticas. Sus ojos claros brillaban con picardía mientras se acercaba a Clara. «¿Seguro que no quieres que te ayude con la carga?», le preguntó con una sonrisa que no ocultaba su intención. «No me subestimes, Tiago», respondió ella, con un brillo en la mirada. «Aún puedo con más de lo que crees». Andrei, más reservado, apareció detrás de ellos, con una camisa azul clara y los pantalones arremangados hasta las pantorrillas. Su rostro sereno y sus ojos profundos parecían observar sin juzgar, pero la tensión en el aire no le era ajena. «Si necesitan ayuda, solo tienen que decirlo», dijo en un tono calmado, mientras se acercaba a Clara para recoger una caja que ella había dejado caer accidentalmente. El día avanzaba entre risas tímidas y miradas robadas, pero Clara sentía que cada momento estaba cargado de una electricidad que podía estallar en cualquier instante. Por la tarde, mientras recogía huevos en el gallinero, un mareo repentino la obligó a apoyarse contra la pared. Cerró los ojos por un momento, intentando recuperar el equilibrio. «¿Estás bien?», preguntó una voz suave a su lado. Era Piotr, el más joven de los trabajadores, un polaco de 27 años con cabello rubio oscuro y ojos azul hielo que parecían atravesarla con una intensidad desconcertante. Vestía una camiseta gris ajustada y pantalones de trabajo marrones, y sus manos, aunque fuertes, tenían una delicadeza inesperada. «Sí, solo un poco de calor», respondió Clara, tratando de ocultar el temblor en su voz. Piotr la ayudó a sentarse y le ofreció agua fresca, sus dedos rozando accidentalmente los de ella en un gesto que hizo que el corazón de Clara latiera con fuerza. «Deberías cuidarte más», murmuró él, con una sonrisa que combinaba preocupación y algo más dulce. «No estás sola aquí». Aquella noche, mientras Miguel dormía frente a la televisión, Clara se quedó despierta pensando en Piotr y en la ternura con la que la había cuidado. Era diferente a los otros, donde Miai y Tiago despertaban deseo ardiente y casi animal. Piotr encendía en ella una ternura que la hacía sentirse frágil y viva al mismo tiempo. Los días posteriores trajeron una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, estaba la pasión prohibida y la complicidad con Miai, las bromas descaradas de Tiago y la mirada silenciosa y profunda de Andrei. Por otro, la calma y el cuidado de Piotr, que poco a poco se convirtió en su refugio, su apoyo en medio del caos. Una tarde, después de que Miguel saliera al pueblo para vender algunos animales, Clara y Piotr se quedaron solos en la cocina. Él apareció con una caja de herramientas y, sin decir mucho, se acercó a ella mientras ella amasaba pan. Sus manos se posaron suavemente sobre las de Clara, guiándola en el movimiento. «Así mejor», susurró con su acento polaco,
y Clara sintió que el mundo se detenía. Se giró lentamente y lo besó. Fue un beso tímido, lleno de dulzura y emociones contenidas. Piotr respondió con la misma delicadeza, como si temiera romperla. Esto no está bien, murmuró Clara al separarse. Pero lo quieres, respondió él con voz baja, cada palabra cargada de una intimidad que la hizo estremecer. No pudo negarlo. Lo quería, lo necesitaba. Lo llevó con ella hasta el pequeño cuarto de almacenamiento, donde entre sacos de harina y olor a pan recién hecho, se entregaron a una pasión lenta y pausada, diferente de todo lo vivido hasta entonces. Mientras sus cuerpos se buscaban, la noche se hacía cómplice, y el establo, con su olor a heno y madera, guardaba el secreto de aquel encuentro. Pero el destino, caprichoso y cruel, estaba a punto de cambiarlo todo. Al día siguiente, Clara comenzó a notar cambios en su cuerpo, mareos repentinos, sensibilidad en el pecho y un cansancio que no podía explicar. Cuando Piotr la encontró una mañana mientras ordenaba el establo, ella no pudo ocultarlo más. Piotr, dijo con voz temblorosa, creo que estoy embarazada. Él la miró con sorpresa, pero también con una determinación que la hizo sentir segura. No estás sola, Clara. Estaré contigo en todo momento. Pero Miguel, Miai, Tiago y Andrei empezaron a notar que algo estaba cambiando. La tensión se volvió insoportable, y Clara supo que pronto tendría que tomar una decisión que cambiaría su vida para siempre. Una noche, Piotr le propuso una salida, un lugar seguro en Polonia, lejos de las miradas acusadoras y los secretos que amenazaban con destruirla. Podemos empezar de nuevo, le dijo, solo tú, yo y nuestro hijo. Clara sintió que el corazón le latía con fuerza y que, por primera vez en mucho tiempo, podía imaginar un futuro diferente. Pero en la finca, la tormenta estaba a punto de estallar. Y mientras la luna iluminaba las sombras del establo, una figura oculta observaba cada movimiento, esperando el momento exacto para hacer que todo se derrumbara. El juego del deseo y la traición apenas comenzaba, y nadie sabía cómo terminaría aquella historia que parecía escrita en el polvo y el sudor de la tierra castellana. Los días siguientes en la finca de Villanueva de la Sierra se tornaron una mezcla de tensiones palpables y silencios incómodos, como si el aire mismo temiera romperse en mil fragmentos. Clara, atrapada entre la delicada ternura de Piotr y las pasiones intensas que despertaban Miai y Tiago, sentía que caminaba sobre una cuerda floja, con el peligro acechando en cada esquina, en cada mirada. Aquella mañana, el sol ascendía tímidamente sobre los campos dorados, y Clara decidió vestirse con una blusa de algodón color marfil que se ceñía suavemente a su torso, dejando al descubierto uno de sus hombros con una sensualidad sutil, acompañada de una falda larga de lino que bailaba con el viento. Sus sandalias de cuero gastado apenas hacían ruido al pisar la tierra seca, pero cada paso parecía resonar dentro de ella como un eco de su incertidumbre. Mientras preparaba el desayuno en la cocina, una entrada inesperada la sobresaltó. Fue Tiago, con su sonrisa descarada y mirada intensa, entrando sin llamar. Su camiseta blanca, manchada y ajustada, resaltaba sus músculos definidos, y sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y diversión. ¿Preparando el desayuno para el príncipe polaco?, bromeó, apoyándose contra el marco de la puerta. Vaya, Clara, no sabía que te gustaran los extranjeros tímidos. Clara forzó una sonrisa, intentando no mostrar la inquietud creciente en su pecho. Tiago, siempre tan encantador, respondió con ironía. Pero hoy no es día para bromas. Él se acercó con paso lento, metiendo las manos en los bolsillos de sus vaqueros rotos, y la miró fijamente. Lo sé, querida. He notado que estás más callada, más distante. ¿Qué pasa? ¿Tienes algo que ocultar? Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que Tiago no era solo un chico bromista, tenía un lado oscuro, un juego peligroso que podía desatar tormentas. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y Miai apareció, con la camisa desabrochada y el torso marcado por el trabajo. Sus ojos se posaron en Clara con intensidad, y sin mediar palabra, tomó un vaso de agua y se lo ofreció. Para que te refresques, dijo con voz grave. Clara aceptó el vaso, y cuando sus dedos rozaron los de Miai, sintió un calor que le estremeció. Tiago observaba la escena con una sonrisa torcida, mientras Andrei, que había permanecido en silencio en la esquina, se acercaba lentamente,
con su rostro impasible pero sus ojos llenos de una mirada que parecía leerla por dentro. Clara, dijo Andrei con voz suave, deberías tener cuidado. No todo lo que brilla es oro, y no todos los que te rodean buscan lo mejor para ti. La tensión en la cocina era casi insoportable. Clara se mordió el labio, tratando de mantener la calma, pero sabía que el equilibrio se estaba rompiendo. La tarde cayó con un calor pegajoso, y Clara decidió salir al establo para escapar, aunque fuera por un momento, del ambiente cargado. Vestía una blusa ligera que dejaba entrever la curva de su cuello y una falda que se movía con la brisa. Su cabello, recogido en un moño desordenado, dejaba escapar mechones que acariciaban su rostro y su cuello. Cuando entró, encontró a Piotr organizando herramientas, con la camiseta manchada de polvo y el rostro iluminado por la luz suave que entraba por la ventana. Él levantó la vista y sonrió, un gesto que para Clara era un refugio en medio del caos. ¿Quieres que te ayude?, preguntó, dejando la caja que sostenía. Clara asintió, y mientras trabajaban juntos en silencio, sentía como la cercanía de Piotr la envolvía en una calma que no conocía desde hacía años. Sus manos se rozaban al pasarle una herramienta, y ella sentía que el mundo exterior desaparecía. Pero la paz fue efímera. Un ruido en la puerta la hizo girar, y allí estaba Miai, con la mirada oscura y el ceño fruncido. Sin decir nada, se acercó lentamente, su presencia dominando el espacio. Clara, dijo con voz grave, tenemos que hablar. Ella tragó saliva, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Sabía que aquella conversación cambiaría todo. Dime, respondió, tratando de mantener la voz firme. Miai tomó aire, sus ojos fijos en los de ella. Sé lo que estás haciendo aquí. Sé lo que está pasando entre nosotros y entre los otros. No podemos seguir así. Clara sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No sé qué quieres que haga, susurró. No sé cómo salir de esto. Antes de que Miai pudiera responder, la puerta se abrió de golpe y Miguel apareció, con el rostro endurecido y los ojos llenos de una mezcla de dolor y rabia. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz firme. El silencio se hizo absoluto. Todos se miraron, conscientes de que la verdad estaba a punto de explotar. Tiago, con una sonrisa maliciosa, dio un paso adelante y dijo, parece que la señora Clara tiene muchos secretos que contar, Miguel. Miguel apretó los puños y avanzó hacia ellos. No voy a permitir que destruyáis mi familia, gruñó. En ese instante, Andrei salió de las sombras, con una expresión seria y decidida. No es solo tu familia, Miguel. Es la verdad que todos hemos estado ocultando. La tensión alcanzó un punto crítico. Clara, con el corazón en un puño, supo que la vida que conocía se desmoronaría en cuestión de segundos. El establo, testigo silencioso de sus secretos, ahora era el escenario de una batalla que no solo definiría su destino, sino el de todos los que amaba y temía. Y mientras las sombras de la tarde se alargaban, un relincho inquieto resonó en la noche, como un presagio de que nada volvería a ser igual. En la oscuridad, una figura desconocida observaba en silencio, lista para aprovechar el caos y desatar un secreto aún más profundo, uno que podría cambiarlo todo. La historia de Clara estaba lejos de terminar. El enfrentamiento apenas acababa de comenzar. La noche cayó sobre Villanueva de la Sierra como un manto pesado, cubriendo la finca con su oscuridad densa y silenciosa, pero el corazón de Clara latía desbocado, incapaz de encontrar paz. Aquella tarde, el establo se había convertido en un escenario de tensiones y revelaciones que parecían desgarrar el delicado equilibrio que había mantenido durante meses. Las palabras de Miguel, cargadas de rabia y decepción, habían dejado a todos paralizados, y Clara sentía que el suelo se abría bajo sus pies. Vestida con una blusa de seda color marfil que dejaba entrever la curva de sus hombros, y una falda larga que acariciaba sus piernas al caminar, Clara se movía con una mezcla de inseguridad y determinación. Sus ojos, grandes y oscuros, brillaban con una mezcla de lágrimas contenidas y una chispa de rebelión que nadie había visto antes. En sus orejas, unos pendientes pequeños de plata reflejaban la tenue luz de las lámparas del establo, y en su cuello colgaba aún el collar heredado de su madre, un recuerdo de tiempos más sencillos. Miguel, con el rostro endurecido y la mandíbula apretada, la miraba con una mezcla de dolor y furia contenida. A su lado,
Mía y Tiago intercambiaban miradas cargadas de resentimiento y celos, mientras Andrei observaba en silencio, con una expresión que parecía esconder mil pensamientos. Piotr, más atrás, mantenía la mirada fija en Clara, como un faro de esperanza en medio de la tormenta. ¿Cómo has podido?, gruñó Miguel, rompiendo el silencio con voz áspera. ¿Después de todo lo que hemos pasado juntos? Clara tragó saliva, sintiendo que cada palabra era un golpe. No se trata solo de ti, respondió con voz temblorosa. No puedo seguir viviendo en una mentira. Tiago se adelantó, apoyando una mano en el hombro de Miguel con una sonrisa sardónica. Vamos, Miguel, tampoco te hagas la víctima. Todos aquí sabemos que ella necesitaba algo más que silencio y desprecio. Miguel lanzó una mirada fulminante a Tiago, y la tensión aumentó hasta casi cortarse con un cuchillo. «Basta», exclamó Andrei, alzando las manos para calmar los ánimos. «Esto no nos llevará a ninguna parte». Pero las palabras de Andrei apenas surtieron efecto. La atmósfera estaba cargada, y la finca parecía vibrar con una energía oscura, como si la tierra misma contuviera el aliento ante lo que estaba por suceder. Clara dio un paso adelante, con el vientre apretado por el secreto que llevaba dentro. «Estoy embarazada», dijo con voz firme, mirando a cada uno de ellos. «Y el padre es Piotr». Un silencio sepulcral siguió a su confesión. Miguel se quedó sin aliento, sus ojos se agrandaron por la sorpresa y la ira contenida. Mía frunció el ceño, mientras Tiago esbozaba una sonrisa amarga. Andrei bajó la mirada, incapaz de sostener la intensidad del momento. Piotr, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso adelante con el rostro serio y decidido. «No voy a abandonar a Clara ni a nuestro hijo», dijo con voz firme. Miguel apretó los puños, y en un gesto impulsivo, lanzó un puñetazo hacia Piotr. Pero antes de que el golpe llegara, Mía se interpuso, deteniendo la pelea que amenazaba con estallar. «No más violencia», gritó con autoridad. «Estamos en nuestra casa, y aquí se respetan las decisiones». La multitud contenía la respiración mientras el conflicto se enfriaba momentáneamente, pero Clara sabía que solo era la calma antes de la tormenta. Aquella noche, mientras el viento susurraba entre los árboles y los caballos relinchaban nerviosos en el establo, Clara se quedó despierta, abrazando su vientre con ternura y miedo. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y que las decisiones que tomara en las próximas horas marcarían el destino de todos. De repente, un sonido extraño rompió la quietud, pasos apresurados que se acercaban desde la oscuridad. Clara se giró y vio una silueta recortada por la luz de la luna, una figura que no reconocía pero que emanaba una presencia inquietante. «¿Quién anda ahí?», preguntó con la voz firme, aunque el corazón le latía con fuerza. La figura avanzó lentamente, y Clara pudo distinguir un rostro marcado por cicatrices y ojos oscuros como la noche. «No soy quien esperáis», dijo con voz grave. «Pero lo que está a punto de suceder aquí cambiará todo». Un escalofrío recorrió la espalda de Clara mientras la figura desaparecía entre las sombras, dejando tras de sí un aura de misterio y amenaza. La historia de Clara, tejida con deseos prohibidos, secretos y traiciones, había abierto una puerta que ahora no podría cerrar. El verdadero peligro aún estaba por llegar, y la finca de Villanueva de la Sierra se preparaba para enfrentar una tormenta que pondría a prueba los límites del amor, la lealtad y la supervivencia. En la penumbra del establo, mientras los caballos seguían inquietos, una pregunta resonaba en el aire: ¿quién era aquella figura misteriosa y qué secretos guardaba? El destino aguardaba, implacable y oscuro, listo para desvelar la verdad oculta bajo la paja que crujía bajo los pies descalzos de Clara. Los primeros rayos del alba se colaban tímidamente entre las rendijas del establo, proyectando sombras alargadas sobre la paja que aún crujía bajo los pies descalzos de Clara. La finca de Villanueva de la Sierra despertaba lentamente, pero en el interior de aquella casa y sus alrededores, el aire estaba cargado de una tensión que parecía querer estallar en cualquier instante. Clara, vestida con un camisón de algodón blanco que rozaba ligeramente sus muslos y dejaba al descubierto sus hombros pálidos, se movía con cautela por la cocina. Sus manos temblaban levemente mientras preparaba café, y el aroma de la bebida recién hecha llenaba el espacio con una nota de normalidad que contrastaba con la tormenta que se avecinaba. Un collar sencillo de plata descansaba sobre su cuello, y un par de pendientes diminutos reflejaban la luz tenue,
recordándole la fragilidad de su situación. Piotr pareció silencioso, con la camisa arrugada y las mangas remangadas, mostrando unos brazos fuertes y marcados por el trabajo. Sus ojos azules buscaban los de Clara con una mezcla de preocupación y determinación. «Esta noche es la última», dijo en voz baja. «Mañana partimos hacia Polonia». Ella asintió, tragando un nudo en la garganta. Sabía que dejar atrás la finca, a Miguel, a Miai, a Tiago y a Andrei, significaba cerrar un capítulo doloroso, pero también abrir la puerta a un futuro incierto. Mientras tanto, en el patio, Miguel observaba desde la sombra de un olivo, la mandíbula apretada y los ojos llenos de una furia contenida que hacía temblar el aire. A su lado, Miai y Tiago hablaban en voz baja, con miradas que mezclaban resentimiento y planes oscuros. Andrei, siempre reservado, parecía meditar en silencio, como si pesara cada palabra que debía pronunciar. El reloj avanzaba inexorablemente, y Clara sentía como cada segundo la acercaba a un destino del que no podía escapar. Esa tarde, mientras ayudaba a Piotr a preparar las maletas, escuchó un ruido en la puerta trasera de la casa. Abrió con cautela y encontró a Andrei, con el rostro serio y una expresión que no dejaba lugar a dudas. «Hay algo que debes saber», dijo con voz grave. «No están dispuestos a dejarte ir tan fácilmente». Clara sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué quieres decir?», preguntó, intentando mantener la calma. «Tiago y Miai han estado planeando algo. No puedo decirte más, pero debes tener cuidado». Piotr cerró la puerta con firmeza y miró a Clara a los ojos. «No importa lo que pase, yo estaré contigo. Juntos saldremos de esto». Aquella noche, bajo la luz pálida de la luna, Clara y Piotr se encontraron en el establo, rodeados por el olor a heno y madera vieja. Él la abrazó con fuerza, como si quisiera protegerla de todo el mundo, y ella se dejó llevar por esa sensación de seguridad que tanto necesitaba. Pero en la distancia, sombras se movían con sigilo. Tiago y Miai, decididos a no perder lo que consideraban suyo, se preparaban para dar el golpe final. Cuando el reloj marcó la medianoche, un ruido seco rompió el silencio. La puerta del establo se abrió con un chirrido. Clara y Piotr se separaron rápidamente, sus corazones latiendo al unísono. «¿Quién anda ahí?», preguntó Piotr, con la voz tensa. Una figura oscura apareció en la entrada. Era Tiago, con una sonrisa cruel y una mirada llena de malicia. Detrás de él, Miai y Andrei emergieron de las sombras, formando un círculo alrededor de la pareja. «¿Pensabais que os ibais a escapar tan fácilmente?», dijo Tiago, con voz burlona. «Aquí no manda el extranjero». Clara sintió que la respiración se le cortaba, pero Piotr la tomó de la mano con fuerza. «No sin luchar», respondió él, firme y decidido. La tensión se volvió insoportable. En un instante, las palabras se convirtieron en gritos, y los gritos en empujones. El establo se llenó de un caos de voces, golpes y relinchos nerviosos de los caballos. Clara, atrapada en medio del conflicto, sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. De repente, un disparo resonó en la noche, seguido de un silencio aterrador. Todos se miraron, congelados por el miedo y la incertidumbre. Clara, con lágrimas en los ojos, supo que nada volvería a ser igual. En ese instante, una sombra emergió desde la oscuridad, la figura misteriosa que había visto días atrás en el patio, envuelta en un abrigo oscuro y con una mirada implacable. «¡Alto!», ordenó con voz firme. «Esto se ha terminado». Los hombres se detuvieron, sorprendidos por la presencia inesperada. La figura caminó hacia ellos y, con un gesto, reveló una placa policial. «Soy inspector de la Guardia Civil. He estado investigando los movimientos en esta finca y las denuncias por amenazas e intimidación. Esta noche, todo termina aquí». Clara sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. La justicia, aunque tardía, había llegado. Mientras los agentes comenzaban a tomar declaraciones y a asegurar la finca, Clara y Piotr se miraron, comprendiendo que, aunque el camino sería difícil, juntos podrían construir un futuro nuevo y libre. Pero en el fondo del establo, entre la paja y las sombras, un pequeño objeto brilló débilmente. Era el collar que Clara había heredado de su madre, ahora manchado con una gota de sangre. Un misterio quedaba sin resolver,
y una pregunta flotaba en el aire: ¿qué secretos ocultaba realmente aquella finca? ¿Y qué precio tendría la libertad? El amanecer llegaba con promesas de cambio, pero también con la certeza de que la historia de Clara estaba lejos de terminar.